Municipalidad de Río Gallegos, ¿sí? Y a la ONG Desafíos y Compromisos, de la cual formo parte, a sus integrantes, al decano de la universidad también, que nos ha dado las instalaciones para poder participar, y bueno, y a todos los presentes y a todos los que están participando en el Zoom también, ¿sí? En el día de ayer ya fueron 700 personas que estaban participando, así que se siguen sumando minuto a minuto en estas jornadas. Calculamos que hoy sábado va a estar movidito, así que, bueno, vamos a dar inicio. El sábado, hoy 19 de noviembre, es el Día Internacional de la Prevención del Abuso contra las Niñas y Adolescentes, y se estableció a nivel internacional como un día de lucha que busca visibilizar una realidad que afecta cotidianamente a niños, niñas y adolescentes en el mundo entero. Fue instituido a partir del año 2000 por la Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujer, con estatus consultivo en las Naciones Unidas, para promover la lucha contra la pedofilia y la explotación de niños, niñas y adolescentes, ayudando a generar protección efectiva mediante la difusión y la adopción de acciones concretas y sistemáticas. En este día reforzamos la importancia del trabajo en materia de prevención y concientización acerca de una forma de violencia que debe ser difundida y abordada en sintonía con la Convención de los Derechos del Niño del año 1989. Derecho a ser oído, artículo 12. Los Estados partes garantizan al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Aclaro, esto surge de la norma, es niños, niñas y niñas. Las modalidades de abuso sexual se dan tanto en el contexto intra como extrafamiliar, y una situación familiar acontece también en la explotación sexual, la pornografía infantil y el delito de grooming. Las consecuencias de estos delitos, como es sabido, perduran en el tiempo, afectando el desarrollo y las etapas futuras de la vida. En la Argentina, a partir del año 2018, el artículo 72 del Código Penal establece que el abuso constituye un delito de acción pública. Habilita a todas las personas a denunciar o solicitar intervención a los equipos de intervención especializados en la temática, considerando que el mayor porcentaje de estos abusos se producen en el círculo de confianza y ligación afectiva y emocional, en la que se configura una familia. Y acá, claro, tener al enemigo en casa, hacer visible lo invisible. Por tal razón, nos debemos comprometer a profundizar el trabajo mancomunado entre distintos organismos nacionales, provinciales, locales y de la sociedad civil en la detección temprana de este tipo de situación y efectivizar la protección de niños, niñas y adolescentes. Nosotros, como ONG Desafíos y Compromisos, nos unimos al grito global, ¿sí? Por eso hoy, como en todas partes del mundo, se están realizando actividades de concientización, ¿sí? Esto es algo mundial. Bueno, y acá le vamos a dar la bienvenida, a la doctora en psiquiatría, Silvina Revilli. Silvina, perdón. Licenciada Daniela Descano, y no le voy a decir doctor porque se me va a enojar, me va a sacar corriendo, el psiquiatra Enrique Estola, ¿sí? Bueno, vamos a dar, nos enviaron un video de una de las madres protectoras, así que Juan Carlos, cuando vos me digas, vamos a pasar el videíto y le vamos a dar la palabra luego a la mamá protectora, ¿sí? Unos minutitos. Como madre protectora, quiero justicia para mi hija, que los fiscales y los jueces no pongan trabas para llegar a juicio,
Pido justicia para ella y para cada víctima que está sufriendo por lo mismo y está pensando por el mismo camino. Pido por ella, pido justicia. Cuando quieras pasar el video. El video, cuando quieras. Ah, ese era el video. Pensé que era la mamá hablando. Por eso, como está el Zoom, porque estamos en modalidad híbrida. Bueno. Sí, buenos días a todas, a todos, a todos. Buenos días a les participantes, les disertantes. También nos solicitó la palabra desde el Zoom Madres de Hierro. Si puede habilitar el audio, les vamos a agradecer. Hola Mónica, hola a todos, muy buen día. Primero que nada quería agradecerles por la organización y todo lo que conlleva, la verdad, de este tipo de espacios, por crear espacios para los que luchamos con todo un sistema patriarcal histórico. Gracias a cada uno de los disertantes de lujo por su compromiso, por la cantidad de herramientas y conocimientos que nos aportan, lo cual es algo muy importante en este camino. Y quería, primero que nada, y lo más importante, mencionar este día, ¿sí? Este día por el cual todos luchamos desde diferentes organizaciones, diferentes profesionales, ¿sí? En busca de darle visibilidad a algo que es tan importante y tratan de, como mencionaron recién, invisibilizar, ¿sí? Esto del abuso sexual afecta de diferentes maneras, ¿sí? Principalmente en el desarrollo de cada una de estas personitas, ¿sí? Así que bueno, es muy importante este espacio y nada, quiero volver a agradecerles y bueno, seguir dándole visibilidad para que las cosas puedan cambiar, para que los niños, niñas y adolescentes puedan tener una infancia diferente a la que vienen teniendo hasta ahora. Y bueno, esta es una lucha colectiva que nos compete a todos. Y nada, gracias. Gracias. Muchísimas Un fuerte gracias. abrazo para todos. Moni, no sé si es de ahí, te están enviando un video, porque había un video que tenían que pasar. Por favor, mira el celular y pasarle a Juan Carlos, ¿sí? Ya lo pasaron el video, buenos días, ¿no lo pudieron ver ustedes? Hay un segundo video, acá me dice. No, no lo tengo. Sí. Ah, en el chat. Fíjate el chat. Dale. A ver. Así estamos conectados. No, en el chat no lo veo, ¿eh? Bueno, seguimos adelante, cualquier cosa Vamos en a el... seguir adelante mientras van preparando los videos. Exacto. Sí, sí. Gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con la psiquiatra Silvina Rivilli. Ella va a hablar sobre la construcción del odio, la persecución y el aniquilamiento como plan sistemático contra Cristina Fernández de Kirchner. Te damos la palabra. Hola, bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Mónica y a Desafíos y Compromisos por convocarme. Muchas gracias a todos los que nos recibieron acá en Río Gallegos con tanto afecto. Y espero poder transmitir por qué en un día de lucha elegí hablar de esto, porque fundamentalmente nos convoca a dos términos fundamentales. Una, la decolonización de nuestra propia cultura, de nuestro propio uso del lenguaje, del Poder Judicial, y por qué, cómo se sucedieron una serie de acontecimientos que me marcaron subjetivamente
y que me hicieron pensar en las equivalencias que había entre esto que resultó ser el atentado contra Cristina y lo que ocurre con las mujeres madres protectoras y con las víctimas de femicidio en nuestro sistema judicial. Mientras estaba el alegato del fiscal Luciani, hubo un acto en Ensenada, en la provincia de Buenos Aires. Y Mario Seco, el intendente, yo lo estaba viendo, yo soy de Córdoba, es evidente, lo estaba viendo por televisión, y Mario Seco estaba al lado de Cristina y se da vuelta y la mira y dice, respeto a esta mujer. Y esas 4 palabras, respeto a esta mujer, me hicieron, a la manera de un acto analítico, a la manera de un efecto subjetivo sobre mí, pensar que realmente es tan fuerte la potencia política de Cristina que nos hemos olvidado, nos hemos descuidado en pensar en su dimensión subjetiva y en su condición de mujer. Y me voy a referir, seguramente hay muchas cosas antes, pero me voy a referir particularmente al año 2008, cuando Cristina ya era presidenta, aunque creo que desde antes se jugaba esta cuestión de que Néstor era bueno y Cristina era la mala. En el 2008, cuando se plantea la 125 y Cristina enfrenta a los poderes, enfrenta fuertemente a los poderes, enfrenta al sector productivo, terrateniente, en 2009 la ley de medios, ¿no? Y pienso en la cantidad de cosas que se dijeron sobre Cristina. Yegua, y nosotros ¿qué hicimos? Nos pusimos remeritas y dijimos todas somos yeguas. Diciembre del 2009, el atentado donde casi interfieren en el helicóptero. Y eso quedó en la nada. O sea, se imputó a un radioaficionado que fue sobreseído hace poco. 2009, hace 13 años. Nosotros pensamos que cada vez que le agredían a Cristina era porque le jodía políticamente, ¿no? Y nunca pensamos en qué pasaba con su subjetividad, ¿no? Con una perspectiva desde la cuestión más humana y de la condición de mujer de Cristina, ¿no? El fallecimiento de Néstor. Cuando Néstor dice, cuiden a esta presidenta Coraje, y nosotros dale, y seguimos pidiéndole a Cristina, y pasa todo esto, y yo veo que hay sobre ella, que no voy a reproducir, pero bueno, desde chorra, cínica, todo, las tapas de la revista Noticias, de verdad entendemos qué es el lawfare. Hasta tenemos que decir lawfare porque no hemos encontrado una palabra o no hemos encontrado nuestros propios términos para hablar de la persecución y el hostigamiento y seguimos repitiendo esa palabra en inglés. Y yo creo que realmente no es momento, no es la manera, no alcanza con que sigamos hablando entre nosotros, porque si nosotros pensamos en términos de disputar en una lucha, y pongo a Cristina como emblema, pero en Cristina van todas las mujeres víctimas de violencia, de abusos, las mujeres madres protectoras, las mujeres que terminan muertas. No nos alcanza con lo que tenemos. No nos alcanza con lo que estamos haciendo. Nosotros estamos dejando de ver cosas que son importantes y por ahí lo digo con todo respeto, pero me parece que tomamos como algunas frases muy bien intencionadas, que son potentes para nosotros porque nos dan fuerza, como el amor vence al odio, pero no tenemos un verdadero plan, una estrategia para disputar poder. Y no solo que lo tenemos que tener, sino que lo tenemos que llevar a cabo, porque acá no se trata de decir, bueno, el poder concentrado, el poder económico, el partido judicial. ¿Qué nos queda? La resignación. ¿Qué nos tenemos que resignar a que el poder judicial funcione así?
Macri designó por decreto a Casal. ¿No le podemos pedir a Alberto que ponga a alguien, que haga otra cosa? Tenemos que seguir esperando que... ¿Quién más después del atentado a Cristina? ¿Quién más? Porque Cristina, y sin hacer ninguna clase de psicologismo, ella dijo dos cosas cuando habló por primera vez públicamente. Dijo que ella no había visto el arma y que según dicen los que saben, eso la habría ayudado a ella para poder sobrellevar el estrés postraumático. Ella habló de estrés postraumático. Y después dijo que no se podía sacar de la cabeza la imagen de los nietos si esa arma se detonaba, ¿no? Entonces yo digo, nosotros somos los primeros, las primeras, que tenemos que poder pensar en Cristina como mujer, poder pensar en su subjetividad y poder pensar que con todas las cosas que ella vivió, y por supuesto que porque es una gran líder política, nosotros tenemos que poder disputar poder. Porque de hecho, Néstor logró llegar a la presidencia con el 22% de los votos, y Cristina logró llegar 2 veces y logró armar el frente de todos. Entonces no es que no se pueda hacer nada. No es que el poder, como plantea Michel Foucault, el poder no es una cosa que se tiene, no es una cosa estática. El poder es algo que se disputa todos los días, todo el tiempo. El sentido también se disputa. Entonces, en esta construcción del odio, la derecha trabaja muy bien, es muy eficiente, porque hay mucha gente, hombres y mujeres, que odian a Cristina sin saber por qué la odian. ¿No? Porque primero se construye, y creo que en eso les pido a mis compañeros que me ayuden, que no es lo mismo pensar en cómo opera el discurso del odio contra grupos étnicos, por condición sexual, por lo que sea, que cuando va dirigido a una persona, y en este caso dirigido a Cristina. Porque Lula estuvo preso. Bueno, uno podría pensar, bueno, es peor eso que lo que le está pasando a Cristina, ¿no? Lula, que ahora es presidente. Pero de Lula no se dijo ni el 1% de lo que se dice de Cristina. De las injurias, de los agravios, del menoscabo, de la cosa ofensiva. Y sobre esas cosas son las mismas que se dicen sobre las mujeres, sobre todas las mujeres que terminan siendo víctimas de femicidio. Que era mala, que era jodida, que le gustaba la plata, que... Lo mismo. Lo mismo. Entonces, no nos alcanza con describir cómo funciona el partido judicial, no nos alcanza con describir cómo funciona el abuso sexual en las infancias, no nos alcanza con describir cómo funciona el poder judicial, no nos alcanza porque tenemos la urgencia de poder vivir en otros términos. No perciben ustedes, yo me dedico a escuchar, yo soy psicoanalista y escucho a mucha gente. ¿No perciben, no escuchan ustedes el malestar en el que estamos viviendo? La zozobra, la incertidumbre. Entonces necesitamos poder hacer una estrategia. Hay un texto de Foucault que se llama Defender la sociedad. Y él dice que frente a la cuestión arbitraria del poder y entre el poder opresor y la resistencia, no se trata de la obediencia a la ley. Porque de verdad, cuando escuchábamos ayer que en Santa Cruz no hay impedimento de contacto como plan estratégico de los abusadores, porque una mujer hace una denuncia por abuso y le caen 15, 20 denuncias de impedimento de contacto que la llevan a pagar, como es un delito penal, yo lo digo así, muy por arriba, lo digo como puedo, la llevan a tener que pagar sumas muy importantes de dinero que no puede pagar o a pagar con la libertad. Y no es un caso, son muchos. Y no es una denuncia, son muchas. Muchas. Entonces cuando pensamos, bueno, viene lo del atentado y entonces reabren todas las causas. Que yo de las causas no voy a hablar porque no tengo idea. Pero causas que entiendo que no tenían mérito. Corríjanme si los que vienen del ámbito jurídico, corríjanme, entiendo que por falta de mérito eran causas que estaban como archivadas, no sé,
pero las vuelven a sacar a la luz. Y eso mismo pasa con las mujeres. Entonces digo, esto vuelvo a lo de Foucault, que él plantea que no se trata de la obediencia a la ley, de la obediencia al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial nos somete, y nos somete con las formas jurídicas en un divorcio fundamental entre lo que dice la ley escrita y lo que son las prácticas judiciales, las prácticas jurídicas. Porque todo lo que está escrito en la ley se borra con las prácticas. La dimensión subjetiva se borra. Porque para las leyes somos sujetos de derecho, para la Constitución, para las convenciones supraconstitucionales, y en las prácticas pasamos todos a ser objeto. Objeto de estudio, objeto de investigación, objeto. Entonces, lo que Foucault plantea es que se trata de esta cuestión entre el poder y la resistencia, se trata de la lucha y se trata de la estrategia. No nos sirve de clamar, no nos alcanza. Yo valoro muchísimo las consignas y la lucha de Ni Una Menos, pero de verdad no han bajado los índices de femicidio. No bajan las denuncias de abuso, por abuso sexual en las infancias. No bajan las denuncias por violencia de género. Entonces, en esta jornada de colonial y de lucha, me parecía que esto que a mí particularmente, y creo que a todos y a todas, y lo que siguió después, este atentado a Cristina, que yo me pasé las primeras horas, los primeros días, pendiente del televisor esperando saber, y después pasé por la zozobra de darme cuenta que no iba a saber. Y decir, ¿por qué nos tenemos que someter? ¿Por qué como pueblo nosotros tenemos que aceptar que un poder del Estado ejerce ese poder arbitrario de esta manera? ¿De qué hablamos cuando hablamos que es un día de lucha? Yo no estoy llamando a la desobediencia civil, pero sí creo que es urgente que nosotros nos pongamos a pensar en estrategias que puedan ser efectivas, que puedan hacer que tengamos una vida un poco más tranquila y que nuestro país pueda ser un lugar un poco más seguro en el sentido de lo que planteaba Cristina en La Plata, de que no se apele a la muerte por alguien que piensa distinto. Y de verdad, en lo que tiene que ver con las mujeres madres protectoras, con sus hijes, con las mujeres víctimas de violencia, con las diversidades, se aplica la muerte. Y nosotros no podemos permitir que eso siga así. Así que bueno, yo los convoco a que pensemos en este rato. Les agradezco mucho a Daniela y a Enrique por acompañarme, porque también nos parecía que era importante socializar esto. Socializarlo y socializarlo con ustedes y poder participar y escucharnos. Así que bueno, los dejo. Sí, gracias. Sí. Sí, Ahí va un micrófono. primero exponen y después damos 10 minutitos. No, mejor ahora. Sí. Pero tengo que pasarle el micrófono para que se escuche. Hay que hablar por micrófono sí o sí, porque si no, no se escucha en Facebook y Zoom. ¿Le Así puede que pasar el micrófono? ahí te damos el micrófono, compañero. Buenos días. Voy a intentar de alguna manera expresar lo que uno siente como consecuencia de ser un militante político desde toda la vida. Ese es mi carácter y mi presencia hoy aquí. Y la intención de aportar a lo que acaba de manifestar la señora que me precedió en el uso de la palabra. Primero le quiero expresar en nombre, yo pertenezco a un grupo que se llama GPS, es un grupo
que surgió como consecuencia de la pandemia. Y le quiero expresar nuestro más respetuoso reconocimiento a lo que acaba de manifestar con relación a la violencia, no solamente del abuso y de la violencia sexual para con los menores, con quienes, además, desde GPS somos integrantes de la ONG que participa en la organización de este evento, sino que fundamentalmente somos militantes políticos y que nos sentimos identificados plenamente con lo que expresó. Fue uno de los motivos que llevó a que, más allá de las distintas actividades que uno tiene, el solo hecho de ponerlo como punto de tratamiento y sugerirlo para la discusión y el debate, nos convoca hoy acá. Y le quiero devolver la gentileza de enriquecernos con su pensamiento, con su manifestación, con su expresión. Le quiero devolver ese gesto, señora, invitándola a que, si tiene la voluntad, porque sé que el compromiso lo tiene, participe con nosotros en un Zoom a través de nuestro grupo que tiene relación con distintas y diferentes localidades que conforman la provincia de Santa Cruz, y para hacerlo con absoluta humildad, la invito, por favor, Mariel, que en algún momento le hagas llegar las conclusiones de un documento que acabamos de elaborar en el día de ayer y subir al grupo justamente como una herramienta de reflexión. Fíjese que más allá de la distancia y de no conocernos, va a encontrar muchas coincidencias en la lectura, en la conclusión. Hemos procesado más allá de la distancia de la misma manera, con el mismo compromiso, desde la misma convicción que usted acaba de manifestar. Yo quería agregar que es cierto, como usted marcaba, no se puede separar la condición de semejante cuadro político y dirigente nacional, no se puede separar de su condición de mujer, bajo ninguna circunstancia. Daría para hablar un rato largo, pero voy a tratar de ser lo más sintético posible. En los diferentes juicios, seguramente aquí hay profesionales en la materia, yo no lo soy, pero soy uno de los imputados en uno de ellos. Y esa violencia que se manifiesta se comienza a militar desde la oposición, desde el primer día que sale en el titular o en algún programa periodístico. Esa violencia es la estigmatización permanente, donde no solamente es la que se ejerce desde los medios periodísticos, tanto escritos como televisivos y radiales, sino también de las manifestaciones que se hacen y de las actuaciones que se ejecutan desde los ámbitos que quienes tienen la responsabilidad, la obligación, el deber constitucional de administrar justicia. Tiene una forma muy sutil de torturarnos. Y esa tortura y ese proceso va por dentro. Nos cuesta a muchos de nosotros el poder tener esto que estoy haciendo yo hoy. Hay muchos compañeros y compañeras que no se animan por esa sutil forma de torturarnos. Se podrá discutir después desde lo jurídico, desde lo legal, un montón de cosas. Pero eso será, en todo caso, para aquellos
que en el ejercicio de su profesión pueden expresarse de mejor manera que uno. Lo que sí, la otra parte que a mí me interesa y en la cual me sentí totalmente identificado, y nos sentimos identificados quienes militamos políticamente y somos parte de la construcción de este proyecto político, es que no alcanza con los cánticos, no alcanza con juntar mucha gente, no alcanza en que hagamos nuestra propia terapia, sino que me quedo con lo que usted resumió, que tiene que ver cómo nos paramos frente a este adversario o enemigo, depende de dónde se lo mire, para hacer valer lo que ustedes comienzan a sensibilizar desde hace mucho tiempo y nosotros también, en su volumen o sus diferentes problemas que sintetizan y que son consecuencia de la falta de justicia y de un Estado que estuvo ausente y de un Parlamento que estuvo ausente hasta que comenzó a generar los derechos en función de la sensibilización y militancia que se hizo desde ustedes, las mujeres. Nosotros tuvimos que aprender a desconstruir el origen del inicio en la presentación. Somos todos consecuencia del patriarcado, de esa cultura, que se delegaba en nuestras madres, porque nuestros padres no nos marcaban las cosas, pero sí eran los que bajaban la línea, y las madres eran las que ejecutaban. Es una tarea colectiva, es una tarea donde nadie puede quedar afuera, pero simplemente, disculpen la interrupción, no podía dejar de pasar lo que acabo de manifestar, porque yo creo que si no pasamos a la acción como lo hicieron ustedes, si no desde esa acción no la podemos corporizar o mostrar o formalizar desde las políticas que se deben implementar desde el Estado, si desde esa lucha que usted propone, desde esa resistencia que hay que hacer, en la cual coincidimos totalmente, no generamos el acompañamiento, no generamos las políticas, no generamos la acción, nosotros somos los responsables que tenemos que generar eso. No le pidamos más a Cristina. Bueno, yo les quiero decir que yo he dirigido los congresos de salud mental y derechos humanos de las madres de Plaza de Mayo y vengo acá de la mano de Eve. Y que me parece que esa también es una definición política y que por supuesto acepto la invitación con todo orgullo y que estoy a disposición y que además me parece que está clara la cuestión de decir no nos alcanza, nos juntemos y pensemos qué hacemos, cómo hacemos, pero hagamos, tenemos que hacer. Tal cual. Enrique. Un segundo, le quería hacer un aporte, Silvina. Bueno, yo soy un seguidor de usted a través de los congresos de Madres de Plaza de Mayo, y tenemos un término para empezar a deconstruir fake news, y lo encontramos en el diccionario: paparruchada. Muy bueno, muy bien, muy bien. Porque así tenemos que ganar la batalla discursiva, así, porque ellos nos roban los términos, hasta la batalla cultural. Estos tipos hablan de la batalla cultural, pero si no jugaron ni al TEG, ¿de qué batalla cultural hablan?
Entonces me parece que en eso es que nosotros no tenemos que aflojar, en inventar, en generar, en crear nuevos espacios para poder intervenir, romper ese odio absoluto. Discúlpenme un segundito, voy a llamar a la mesa a Sabrina Granero. ¿Me están diciendo que está acá? Ah. Bienvenida, Sabrina. Está sentadita, Sabrina, ahí, tranqui. Ya... Hola, Sabrina. Bueno, continuamos. Quería decir, está muy bueno esto de ir opinando y haciendo una construcción colectiva, ¿no? Porque no hay respuestas individuales y nadie tiene la precisa de cómo salir aquí de esta situación. Pero además esta relación que hay entre la cuestión política macro y aquello que se produce en la intimidad, que es la agresión sexual a niños, niñas, adolescentes, o que la agresión a las mujeres, ¿no? Madres, protectoras. Pensaba en esto que habías señalado vos cuando hablaste de Lula, y a Lula en ningún momento se le hizo ninguna objeción en cuanto a su condición de hombre. Nunca apareció nada en relación a su condición de hombre. Pero sí, Cristina permanentemente se la descalifica en cuanto a su condición de mujer. Y esta descalificación atraviesa absolutamente todas las prácticas sociales que las mujeres hacen. Y se expresa claramente en lo que es la práctica judicial sobre las madres protectoras. Aquellas madres que protegen a sus hijos de violencia y agresiones sexuales. Hay un verso muy efectivo en las repúblicas y en las monarquías parlamentarias, que es que todos somos iguales ante la ley. La formalidad que hay que contrastar con la igualdad. Ver si es cierto que somos iguales ante la ley. Lo cierto es que no somos iguales ante la ley. Tenemos permanentemente situaciones que muestran de que algunos son más iguales que otros y algunos tienen dentro de lo que es el Poder Judicial una serie de prebendas, etcétera, y una serie de interpretaciones que hacen que, como ocurre en todos los lugares del mundo, los pobres, las pobres, los negros, las negras, los marrones, etcétera, siempre estén mucho más jodidos que, por ejemplo, los blancos y las blancas. Estados Unidos es el país que más presas mujeres tiene en el mundo y es el país que más presos tiene, y además negros, negras, marrones, migrantes, niños. No somos iguales ante la ley. Es una formalidad que normalmente la derecha liberal repite. Y lo otro que quería señalar es hay algo que va en aumento como problemática en todas las sociedades desarrolladas según los capitalistas y en vías de desarrollo según las categorías que se usan actualmente, suponiendo de que hay que seguir el modelo capitalista y el modelo de los países del norte, y es la soledad, el aumento de la soledad en las personas. El aumento de la soledad, además, cuando se pierde las condiciones de sujetos productivos, de personas que están produciendo para el capital y para sobrevivir. Y esto tiene que ver con la ruptura
ruptura de la comunidad. Es algo que a partir de la década del 60, con los planes del capitalismo y con todo lo que ha significado el desarrollo neoliberal y el desarrollo tecnológico, fomentando hoy el modelo del individualismo, la entronización del egoísmo, la idea de sostener la tradición y la familia, pero no la comunidad ni a la sociedad, lo que va aumentando es la soledad. Y el hecho de que las personas van llegando a una determinada edad y no saben ya qué carajo hacer con su vida. O los jóvenes y las jóvenes que no encuentran sentido de vida y no saben qué hacer con su tiempo. O tratan de ocupar el tiempo porque nos han metido que el tiempo tiene que ser productivo y no placentero. Y no se puede gozar del placer y cada vez resulta más difícil tener tiempo para encontrarse con amigos, con amigas, cada vez resulta más difícil tener tiempo para hacer una vida comunitaria y se han roto las formas en que los cuerpos podían ser contenidos, porque yo recuerdo en la década del 60, yo tengo 73 años, en la década del 60, o recuerdo cuando tenía 11 años, iba a la ciudad, al Gran Buenos Aires, y para el 31 de diciembre todos los vecinos sacaban a la calle sus mesas y se festejaba el 31 de diciembre colectivamente. Era una práctica común. No había teléfonos, pero había una señora, un señor que tenía un teléfono y solidariamente los vecinos iban a pedirle el teléfono prestado. Había pocos televisores, años 60, y los vecinos se juntaban en alguna casa a ver alguna película y no se tenía esa vivencia de me está jodiendo la intimidad, la individualidad, esto que nos ha ido el capitalismo habituando y encerrando. Y Cristina llamó el otro día a ser militantes de Argentina, ser militantes por la vida. O sea, llamó a estimular esa vida comunitaria, ¿no? Bueno, está acá más. Buenísimo, Enrique. Me vas a hacer llorar, Enrique, con algunas palabras que dijiste. Lo que quería era pasar el video, justo que vos hablaste de las madres protectoras y nos estaba quedando pasar un videíto. Ahora sí. Juan Carlos, todo tuyo. No se escucha por Sune.
Claro, tienen que hacerlo desde la administración del Zoom, de acá no podemos. Bueno, vamos a seguir con la licenciada Daniela Lescano. Hoy nos va a hablar un temita, la mujer como objetivo, lawfare y backlash. Te damos la palabra. Bueno, Daniela. no, la idea es seguir conversando un poquito. Después, si lo pueden pasar al video, estaría bueno que la vean a la mamá. En este momento ya son 3 semanas, creo casi un mes que el nene no está con la mamá. Esto está pasando ahora en Capital, en la UFI 14 de San Martín, ¿sí? Que no, ya no es Capital, pero bueno, residen en Capital. Así arman, el lawfare se maneja así. Esto pasa ahora, y escuchándole a Silvina, la idea era dar 3 puntos que en mi persona los vengo observando primero en soledad hace más de 10 años, y después, como dije ayer, con el recorrido y el entrecruzamiento y las redes que hoy tenemos, vemos que esto sucede en cada punto del país, ¿sí? Con las madres protectoras que se animan a hablar, a denunciar, a hacer la voz de sus hijos, y por esto son perseguidas, porque muestran lo que está pasando, a las profesionales que certificamos, son los profesionales, pero la mayoría somos mujeres, lo tenemos que decir, que somos perseguidas injustamente, con el fin de adoctrinar, con el fin de silenciar, ¿sí? Cristina es el emblema, es así, pero el lawfare, el backlash, o el backlash, el lawfare, funcionan más o menos igual, ¿sí? El backlash, otro término que nos imponen desde afuera, tiene que ver con el ataque, con el contragolpe ofensivo a las personas que trabajamos, pero sobre todo las mujeres, porque como decía ayer Enrique, esto arranca en los años 60, contra las primeras luchas de mujeres en Estados Unidos, y bueno, hasta nuestros días, hoy es cada vez más, ¿sí? Por eso no bajan los indicadores, no bajan las estadísticas ni de femicidio ni de abuso, al contrario, recrudecen, porque eso también es backlash. Cada paso que vamos hacia adelante, cada marcha, cada visibilización, cada charla, después viene el vuelto, ¿sí? Después viene el vuelto. O te llega, como llegaba en algún momento, la carta documento, te citan de acá, de allá. Hay que resistir, y no es fácil, porque nos pegan en el cuerpo, claramente, ¿no? Enfermamos, resistimos, enfermamos, y así aprendemos, pero ¿con qué derecho? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que pagar este precio, las mujeres? ¿Por qué? No nos olvidemos de Milagro Sala, ¿sí? Que ahí está. Vos le citabas a Eve, no podemos olvidarnos ni de Milagro Sala, que nadie habla, y ahí está. Por ser mujer, por ser negra, por pertenecer a estas, no pertenecer, perdón, a la moral colonial, ¿sí? Por no ser blanca, por no ser modosita, calladita, respetando el patriarcado y la moral colonial. Hoy estamos en una jornada decolonial. Vamos a hablar de lo que no se habla, como ayer hablamos de lo que no se habla, que el abuso sexual es tortura, que el backlash es perseguir, y que los modos sutiles de tortura son el modo en que entrevistan a la víctima, el modo en que escuchan a la víctima para que no hable, cómo la torturan para que no hable, y cómo persiguen a las madres y a las profesionales que osamos firmar un informe para que quedemos de ejemplo, ¿sí? Como mira lo que pasa si te metes con nosotros. Y a su vez, como una espada de Damocles, te siguen y te siguen con este lawfare, es como que nunca termina, ¿no? Estamos en slow con las denuncias. En mi caso, yo nunca vivo en un limbo, que no sé si estoy ni denunciada, no denunciada. Bueno, decidí salir por arriba de eso y empezar a mostrarme. Y creo que esto es lo que hay que hacer, mostrarse sin vergüenza, mostrarse sabiendo que somos los que tenemos que exigir que se haga algo, o las que tenemos que exigir que se haga algo, porque si no seguimos en la lógica que nos imponen desde afuera, que nos imponen ellos. Entonces, hablar por los que no tienen voz, mostrar que el backlash dentro de ofensiva, como hablábamos ayer, que tiene que ver desde, no sé, las amenazas, las causas judiciales que se arman, las denuncias que los colegios o las asociaciones de profesionales también, aunque pedimos que no, dan curso, ¿sí? Antes de que haya legalmente, judicialmente nada. Todo esto es
no sé, creo que hay que ver la comunicación, ¿no? La pata de la comunicación. Porque muchas de las denuncias, el lawfare inicia por una fake news, inicia por un armado, como decía acá el compañero, ¿no? Inicia por algo y de ahí sabés que te arman la causa. Es más, la prensa dice lo que te va a pasar. Yo lo viví. Lees y la prensa dice lo que van a hacer. Cada nota dice lo que va a pasar, porque anticipan, es tal, tal, tal y tal cosa. Después la justicia va e investiga tal, tal y tal cosa, que ya tiene armada y que ya te va a condenar por eso. Entonces, de afuera lo vemos claro, y los que lo han vivido como el compañero en la piel, sabemos lo que sucede, ¿sí? Entonces, tal vez somos un montón, ¿sí? Invisibilizados, creo yo, a lo largo y a lo ancho del país, por pensar distinto, por mostrar, por encarnar por ahí la voz de minorías, y cuanto estas minorías son como los niños, las disidencias y las mujeres, más alejadas del patrón colonial, más nos castigan. ¿Sí? Me parece que esa es la lógica. La fake news, el lawfare, y luego el fogoneo, ¿sí? de este lawfare permanente. Y como dijo Cristina, conviene estar permanentemente acusada, señalada. Si sos condenada injustamente o se terminó, no servís porque se terminó. ¿Sí? Sirve más el tenerte bajo, bueno, hasta el goce perverso se me ocurre, ¿no? De tenerte bajo la bota, se me ocurre permanentemente para no hablar. Creo que, bueno, celebro estar acá, y más allá de que, bueno, se dio el grito global y que hoy es 19, que generalmente se habla de abuso, esto es abuso, porque el abuso es abuso de poder. Así que, bueno, nunca más, eso quería decir. Una palabra más. Con respecto a la acción, y quiero poner un ejemplo. La otra vez el abogado de Cristina Ubeira, que me parece un excelente abogado, una muy buena persona, un tipo muy inteligente, posiblemente muchos de ustedes lo hayan visto, estuvo en una entrevista en C5N con El Gato, y en ese momento, cuando se hablaba de la recusación a la jueza, hubo algo que me molestó de Ubeira, que fue verlo impotente ante la situación judicial. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, verlo impotente. Y pensaba, esa impotencia que mostró ahí Ubeira, y que lo hemos hablado con otros colegas también días después, ¿no? Qué diferente a la vez del video que sacó Cristina con respecto a la jueza. Cómo ese video impactó y fue a la ofensiva directamente. O sea, Cristina se tiene que mantener a la ofensiva, pero es necesario que todos nos mantengamos a la ofensiva y que todos pensemos a ver en nuestros espacios y en nuestros lugares qué es lo que podemos hacer y debemos hacer para generar estructuras, redes, etcétera, que defiendan a la población, porque lo que se viene, y esto ya viene siendo anunciado por políticos y políticas de los países del norte, de nuestra América, lo que se viene es jodido. Es decir, fíjense que empresas que parecía que eran intocables sus empleados, Facebook despidiendo 13.000 empleados, Twitter, todo lo demás, esos que se han estado beneficiando, ¿sí?, del desarrollo tecnológico y financiero, en este momento llevando adelante una estrategia que golpea directamente a los trabajadores, ¿no? Nada más. ¿Quieres aportar algo? ¿Opinar algo? Sí, sí, estar en el Facebook y por el Zoom, porque seguramente hay. Moni, no sé si tienen consultas ahí en el Zoom o por Facebook. Nos están escuchando atentamente, tanto por Facebook como por el Zoom, agradeciendo poner estas situaciones que las mujeres
y niñas pasamos de manera continua esto como elemento de tortura, ¿no? Y como dice una de las personas, que son tan claras y claros que es un placer escucharlos y escucharlas. Buenísimo, Moni. No sé si alguien más quiere hacer algún aporte. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Sabrina. ¿Cómo estás, Sabrina? Ya es Sabrina Granero. Corregime, Sabrina, cualquier cosa. Vos estás trabajando en la parte de la oficina de género, Sí, ¿sí? Del Tribunal Superior de Justicia. sí, soy coordinadora de la Oficina de Género del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Santa Cruz, y además coordino las 2 oficinas de violencia doméstica que hay en la provincia. Buenísimo. Te quiero preguntar algo. ¿Cómo te definís hoy? Como una judicial a la que no le alcanza, como dijo la doctora, ¿no? Creo que somos muchos y muchas adentro de los poderes judiciales que nos sentimos parte de la sociedad y vemos las cosas que pasan, advertimos las cosas que hacemos bien y las cosas en las que fallamos, y bueno, queremos trabajar sobre esas cosas que fallamos, seguir profundizando y actualizándonos con las necesidades sociales. Buenísimo, Sabrina. Bueno, A mí, damos lugar a tu exposición. Perdón, Yo me Fue de último gustaría minuto. decirle, me gustaría me decirle avisaron algo así. a Sabrina, que A no sé último si me momento escuchan. vengo a hablar de lo que es el acceso a justicia y el descreimiento que hay sobre las denuncias que hacen las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Vengo a hablar del trabajo que se hace adentro del Poder Judicial. Entendemos que falta mucho todavía para seguir profundizando y haciendo bien nuestra tarea, pero bueno, voy a mostrar un poco lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Muchísimas gracias. El acceso a justicia lo define la ley 26485 y su decreto reglamentario, pero creo que hay 3 puntos que son sumamente necesarios para que las personas tengan un verdadero acceso a justicia. Uno es un servicio de justicia con perspectiva de género y que evalúe las interseccionalidades. Otro es tener recursos dentro de los poderes judiciales que sean efectivos e idóneos. Y el otro punto es que trabajemos como poder del Estado con la debida diligencia que tenemos que hacer. En cuanto a la perspectiva de género, se han establecido muchas políticas de género dentro del Tribunal Superior de Justicia, se vienen trabajando desde hace años con recursos y acciones concretas. Por ejemplo, desde el año 2009 el Tribunal firmó un convenio con la Corte Suprema de Justicia para replicar en nuestra provincia. Solamente 5 provincias de nuestro país tienen oficinas de violencia doméstica, y nosotros la primera la tenemos desde el año 2013 y se abrió una segunda oficina de violencia doméstica en el año 2015 en la localidad de Caleta Olivia. La primera fue de Río Gallegos. Estas oficinas lo que hacen es garantizar acceso a justicia, por eso en algún punto también dentro del Poder Judicial hemos sido bastante resistidos porque generamos mucho trabajo al resto de las dependencias. Tengo compañeros que pueden dar fe de eso. Y garantiza acceso a justicia no solo a las mujeres víctimas, sino también a mujeres, niños, niñas, adolescentes y varones también del colectivo que sufren o piensan que sufren violencia doméstica. Son atendidos con equipos interdisciplinarios, que es sumamente importante en esta materia, y se entrega después a la judicatura la denuncia. También se abrieron, en paralelo a las oficinas de violencia doméstica, secretarías de violencia en los juzgados de familia, en cada uno de los juzgados de familia donde hay OVD, por esta demanda de trabajo que generó, se abrieron secretarías de violencia en cada uno de los juzgados. En el 25N se abre un tercer juzgado de familia acá en esta localidad, que también va a contar con secretaría de violencia. Se abrieron oficinas de asistencia letrada a la víctima, que dependen del Defensor General del Tribunal, para ofrecer ese patrocinio jurídico gratuito que también garantiza el acceso a justicia
a las personas que sufren violencia. Entre otras acciones y recursos que ha establecido el Poder Judicial de Santa Cruz es abrir la Oficina de Género en el año 2019, que tiene como objetivo principal poder hacer que el Poder Judicial trabaje con perspectiva de género. Tiene muchas funciones, pero la principal es esa. Se firmó el convenio con el Protocolo para la Investigación y Litigio de Casos de Muertes Violentas de Mujeres, de UFEM, para que se aplique en todos los casos en que se tiene que investigar un femicidio. Se firmó un convenio también con el Ministerio de Seguridad, porque entendemos, dentro del Tribunal Superior de Justicia se entiende que la violencia no puede abordarse únicamente desde el Poder Judicial. Consideramos que las medidas cautelares a veces no alcanzan y una resolución no es suficiente, sino que hay que trabajar de manera integral con el resto de los poderes del Estado. De esa manera tratamos de hacerlos, por eso se firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad, en donde podemos hoy utilizar en nuestra provincia dispositivos duales de seguridad para las víctimas de violencia. Se firmó un convenio también con el Consejo de Educación para garantizar acceso a justicia a aquellas personas que tienen problemas auditivos, entonces no podían ir acompañadas con algún familiar o alguien que los pueda ayudar en el momento de hacer la denuncia, y contamos ahora con un registro de personas que traducen el lenguaje de señas. Se firmó también un protocolo de adhesión al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género, también con el objeto de evaluar si se está trabajando dentro de nuestro Poder Judicial con esa perspectiva y a dónde tenemos que seguir apuntando. Se trabaja también con la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, que habla, recién una de las compañeras hablaba de esto de que los femicidios no bajan, ¿no? Las denuncias de violencia no bajan, entonces entendemos que como Estado hay que seguir trabajando con esas masculinidades violentas, y la Secretaría de Derechos Humanos ofrece un dispositivo de construcción de masculinidades violentas, así que nuestra magistratura, cada vez que lo considera necesario, deriva a esas personas a esos dispositivos. Y se hizo desde la Oficina de Género un análisis dentro de nuestro Poder Judicial sobre cómo se abordaban las denuncias de violencia en toda la provincia, no solamente en las 2 oficinas de violencia doméstica que coordino. Desde ese lugar pudimos evaluar qué pasaba en las localidades del interior, en el antes, en el durante y en el después de la denuncia. Entendemos que el acceso a justicia en todas las localidades está garantizado, pero que hay que seguir trabajándolo, y por eso firmamos recientemente un convenio con la Corte Suprema de Justicia de la Nación para poder aplicar un sistema intermedio de OBD en aquellas localidades que no tengan oficinas de violencia doméstica. El martes que viene es la capacitación para todas aquellas bocas de acceso de las localidades del interior, que generalmente son las defensorías oficiales, los juzgados de paz, puede ser una fiscalía, bueno, las denuncias se pueden hacer en cualquier dependencia, ¿no? Se les va a adjuntar un modelo de denuncia para sumar al trabajo que ellos ya vienen haciendo, en donde vamos a contar con los indicadores específicos que necesita ese sistema para después evaluar las estadísticas de toda la provincia en lo que tiene que ver con violencia de género, con el objetivo de poder establecer y trabajar sobre políticas públicas. Pero si no sabemos lo que pasa, si no tenemos esos números y esas estadísticas, no se puede hacer un proyecto concreto. Entonces, bueno, el martes que viene se lanza también este sistema. También dentro del Poder Judicial, nosotros con la Oficina de Género y la Escuela de Capacitación, que está a cargo de la doctora Mercado, que es vocal del tribunal, realizamos constantes capacitaciones en lo que tiene que ver con la temática, y obviamente damos cumplimiento con la ley Micaela, que es obligatoria, aunque también hay otras capacitaciones que también establece el tribunal como obligatorio para los agentes judiciales, ¿no?
Hasta la fecha, dentro del Poder Judicial, se certificaron 1.142 asistentes en un total de 1.437 agentes, lo que da un 79% de personas capacitadas. En abril del 2022 cumplimos con el 100% de la capacitación de Ley Micaela en lo que es la magistratura, incluida una conjueza y un conjuez en ese momento. Y después tenemos el 78% de los juzgados de paz capacitados, el funcionariado el 98% y lo que es la planta de personal el 76%. Eso tiene que ver con lo que es perspectiva de género y recursos, ¿no? que son dos de los 3 puntos que yo hablaba necesarios para el acceso a justicia. Pero también necesitamos trabajar con debida diligencia. Esto significa que las autoridades estatales deben investigar sin demora los hechos de forma seria, imparcial, efectiva y con determinación a fin de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección. Algo que todavía debemos seguir profundizando y tenemos que seguir trabajando si uno escucha a las personas que piden el servicio de justicia, ¿no? Este deber de debida diligencia está establecido en la Convención de Belén do Pará, que dice que como Estado debemos actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Pero ese deber de debida diligencia, y esto que les quiero contar, yo lo saqué de un trabajito que hizo la Defensoría General de la Nación ya en el año 2010, pero a mí me sigue pareciendo sumamente interesante, me lo aportó una compañera Cecilia Hope, que es muy interesante escucharla también en lo que es esta temática. Puede ser violado, ¿no? por nuestros propios agentes del Estado. Y esa violación puede ser mediante la omisión de toda actividad investigativa y la realización de investigaciones aparentes, puede ser mediante la falta de exhaustividad en el análisis de la prueba colectada, mediante la utilización de estereotipos de género y mediante la afectación de los derechos de las víctimas. Esto tiene que ver, y ahora lo van a ver porque me parece que es importante mostrárselos y compartirlo con ustedes, con esto del descreimiento, ¿no? En las denuncias de violencia de género. La investigación aparente, ya la Corte Interamericana había señalado que las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos deben emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La actitud de la víctima no tiene que ser evaluada como algo definitivo para ver si ese hecho existió o no y si vamos a investigar o no. Las investigaciones deben realizarse de manera completa y no solo debe recurrirse al testimonio de la víctima, sino analizar todo el contexto en general. Y también se reafirmó la obligación de la oficiosidad del Estado, no estar esperando que sea la víctima o sus letrados y letradas patrocinantes quienes activen la acción. En cuanto a la falta de exhaustividad en el análisis de la prueba, en los casos de violencia de género se destaca que la exhaustividad en la valoración de la prueba implica la necesidad de considerar no solo el conjunto de pruebas, sino además el contexto en el que ocurre la agresión, de lo contrario pueden generar ineficacia en las investigaciones. Y otros casos que evidencian la tramitación de investigaciones tendenciosas y parcializadas con fuerte presencia de estereotipos y prejuicios que conducen a realizar interpretaciones y valoraciones arbitrarias, como por ejemplo el análisis fragmentado del relato de las víctimas y demás elementos colectados que resultan particularmente desalentador. Y ahora vamos a ir a la utilización de los estereotipos, que esto me parece que tiene una profunda relación con lo que yo hoy quería venir a hablarles, ¿no? Cuando las leyes, la política y las decisiones judiciales, que muchas veces incluso buscan ser neutrales, avalan, reproducen, consolidan y perpetúan estereotipos, generan discriminación y violentan el mandato constitucional y convencional de actuar conforme a la igualdad.
Los órganos de aplicación de la Convención Americana ya han sostenido que una de las formas en las que se manifiesta la discriminación es el uso de estereotipos de género. Y voy a hablarles de algunos de los estereotipos que habla este documento, que tienen que ver con el descreimiento de por qué cuando una mujer se acerca a hacer una denuncia, desde el Poder Judicial se descreen muchas veces de su relato. Uno de los estereotipos que el documento evaluaba era el de la mujer honesta, ¿no? La revisión de expedientes judiciales confirma el uso discriminatorio de estereotipos de género referidos a la moral privada, que lleva a los tribunales a indagar sobre la conducta previa y la historia sexual de las mujeres que denuncian agresiones sexuales. Estas circunstancias fueron advertidas por la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, quien señaló que en los juicios por violación a menudo se introduce como prueba la vida sexual anterior de la víctima con otros hombres, ya sea para demostrar que la mala conducta de la mujer es notoria, por ejemplo, en el caso de una prostituta, o sumamente promiscua, por lo que es probable que haya dado su consentimiento para la relación o demostrar que no es fidedigna y que entonces su declaración es sospechosa. Otro de los estereotipos es el de la mujer mendaz, estereotipos según los cuales las mujeres no saben lo que quieren, o bien cuando las mujeres dicen no, en realidad quieren decir sí, que se utilizan para construir la sospecha de que las mujeres mienten cuando denuncian abuso sexual. A causa de esta construcción, el Poder Judicial busca obtener elementos independientes al relato de la mujer que permitan corroborarlo en todos sus extremos para así descartar su mendacidad. Como consecuencia, la mujer denunciante es quien resulta investigada y las diversas declaraciones testimoniales que brinda a lo largo del proceso son sometidas a un cuidadoso escrutinio que por lo general resulta más exigente que el que suele aplicarse a los testimonios de los denunciantes de otro tipo de delitos. También tenemos el estereotipo de la mujer instrumental, que se refiere a las mujeres que efectúan falsas denuncias por hechos de violencia como medio para obtener algún fin: la exclusión del marido del hogar, posicionarse en un juicio de divorcio, perjudicar, vengarse, o bien para explicar una situación. Se suele desacreditar el relato de las mujeres que denuncian diversos episodios de violencia de género utilizando esta construcción. Y las profesionales hablan de que si uno tiene en cuenta la revictimización que sufren las mujeres cuando denuncian un episodio de violencia de género, resulta difícil pensar que quieran someterse a todo ese camino por una denuncia falsa. También tenemos el estereotipo de la mujer corresponsable, que dice que se vincula con el uso que realizan algunos tribunales de la doctrina de la intimidad, relacionado con el discurso que sostiene que a la justicia penal no le corresponde inmiscuirse en los conflictos y reyertas de pareja. Este discurso construye la violencia como una manifestación de conflictos o disfuncionalidad de pareja, en lugar de considerarla como una violación de derechos de la víctima que manifiesta la desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Quienes sufren violencia de género afrontan el riesgo de una revictimización. Y esto tiene que ver con otro de los puntos en donde uno desobedece trabajar con debida diligencia cuando afecta los derechos de las víctimas. Esas revictimizaciones pueden darse dentro de un proceso judicial con la realización de exámenes o análisis médicos innecesarios, con estar constantemente pretendiendo corroborar el testimonio de la víctima, o con evaluar los antecedentes sexuales de la víctima que nada tienen que ver con el hecho concreto que se va a denunciar. Yo les traje, estoy haciendo como muy rápido porque vi que eran cortitos los debates, pero les traje datos estadísticos que nosotros obtenemos desde la Oficina de Violencia Doméstica. Hacemos estadísticas trimestrales, están publicados en la página, pueden entrar a evaluarlos, y hice un corte del año pasado, del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, en donde observamos que las personas afectadas por género
en la OBD de Río Gallegos, el 78,73% son de género femenino y el 21,27% son de género masculino. En la OBD de Caleta Olivia, el 96,04% son de género femenino y el 3,96% son de género masculino. Esto demuestra que, si bien la OBD garantiza acceso a justicia a toda aquella persona que considere que sufre violencia, en su gran mayoría son mujeres. Y el tiempo que se denuncia en la OBD de maltrato en años al momento de realizar la denuncia, que no es el único, pero pueda incluso ser mayor porque se evalúan desde el momento que hace la denuncia y hay muchas víctimas que se acercan más de una vez a hacer la denuncia, es de 2 a 5 años. O sea, una mujer se acerca a la OBD después de haber sufrido entre 2 a 5 años de hechos de violencia en su hogar. En Río Gallegos es de un 36,90% y en Caleta Olivia es de un 33,92%. Con estos números yo le consulté a los 3 magistrados que intervienen en lo que es el fuero de familia, si a los 3 magistrados en realidad que reciben las denuncias de OBD, ¿no? Si ellos tienen registros estadísticos de resoluciones de denuncias falsas en sus juzgados, y los 3 me contestaron que es de 0. O sea, no hay ninguna resolución que haya establecido que las denuncias que se presentan y que son recepcionadas en OBD hayan sido falsas. Esto con números concretos, ¿no? Bueno, para finalizar, yo acá puse una frase: la Constitución y las convenciones nos obligan a erradicar la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar en un caso concreto situaciones asimétricas de poder. Una sociedad democrática demanda una justicia comprometida con el derecho a la igualdad y por tanto investigaciones, acusaciones, defensas y sentencias apegadas a la Constitución, a los derechos humanos y a los tratados internacionales que los consagran. Al aplicar la perspectiva de género, quienes juzgan generan precedentes para la construcción de un Estado respetuoso de los derechos humanos. Y bueno, la realidad es que dentro de nuestro Poder Judicial hay mucha gente comprometida para que esto sea así, y entendemos también que nos falta mucho todavía por modificar y seguir trabajando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sabrina. Sí, queríamos dar lugar al Zoom porque nosotros no estamos escuchando el Zoom y dicen que están hablando, pero no, para ver si está el sonido. Moni, ¿Me están a ver si te escuchando? escucho. Ahí está. Bien. Bueno, quería agradecer a Sabrina Granero, básicamente por su humildad. Yo la conozco de hace muchísimos años, mucho antes que ella se hiciera cargo de la Oficina de Violencia Doméstica, la OVD. Yo creo que también la palabra doméstica tenemos que colocarla en revisión. Y realmente, bueno, las personas que están acá en el Zoom dicen impresionante el trabajo que realizas. Y puedo dar cuenta que es así. Gracias, Sabrina, por tu compromiso, porque siempre tuviste una mirada de perspectiva de género, y porque siempre interactuaste con tus colegas para poder no solo capacitarlas y capacitarlos, sino también poder colocar en el foco de la cuestión de manera transversal en todos los fueros civiles, penales, lo que vos acabas de decir. Muchísimas gracias y esperamos, recogemos desde la ONG esta invitación de poder realizar unas jornadas y un conversatorio con tu colega y bueno, con vos también. Gracias, Sabrina, por todo lo que haces por Santa Cruz.
por las mujeres, por las niñas, por los niños, por las personas que no tienen acceso o no pueden o no saben a dónde dirigirse. Y bueno, yo sigo la página y ustedes permanentemente están colocando los números y de qué manera pueden dirigirse y a dónde tienen que dirigirse, que en muchas provincias esto no sucede. Muchas mujeres, muchas niñas, muchos niños no saben que tienen derechos y a dónde deberían dirigirse. Muchísimas gracias. Buenísimo. Un aplauso. Enrique quería decir unas palabras. Sí, Perdón, Enrique. muy bueno el trabajo. Muchísimas gracias, es muy bueno. Solamente compartir 2 ejemplos o 3. Una vez en un juicio en Capital Federal, una madre protectora lo llevaron de testigo, la defensa del acusado llevó de testigo a una expareja del acusado para hablar de cómo llevaban adelante las relaciones sexuales con esa mujer, ¿no? Cosa que fue permitido por el tribunal y el interrogatorio sobre cómo cogían. Y el otro tema es el tema que señalaste de la actitud. Y es notable como lo hemos visto muchas veces, que si responde a ser una buena víctima la mujer o es una mala víctima. Si es una mala víctima, bueno, ahí normalmente suelen ser mujeres que tienen a veces una vida fuera de su casa, profesionales, que están con conocimiento de sus derechos, etcétera, y que además por sus características personales no aceptan el maltrato y ponen límite, le ponen límite al fiscal, al juez, a quien sea, ¿no? Y muchas veces estos funcionarios judiciales, varones y mujeres, no lo aceptan, no tienen una actitud muy descalificatoria hacia la mala víctima, ¿no? Me acuerdo que tuve que acompañar a una médica a una evaluación psiquiátrica y cuando leo el informe, una médica, digamos que sus hijos se lo habían sacado hace varios años, o sea que se lo pasa recorriendo los pasillos de tribunales, es una tipa sumamente capaz y que ha aprendido derecho de estar tantos años ahí leyendo escritos y teniendo ideas para tratar de recuperar a sus hijos. Y los psiquiatras que evaluaron la acusaron de soberbia porque utilizaba un léxico como abogada. Y era un léxico que ha incorporado en la práctica de todos estos años, pero la acusaron de soberbia y por lo tanto de ahí llegaron al narcisismo y terminaron patologizándola, ¿no? Bueno, nada más. Muy bueno. Sí, este trabajo que hizo la Defensoría General de la Nación me parece que tiene que ver con lo que pasa todos los días, ¿no? De hecho, después se lo puedo pasar a Mónica para que lo comparta porque habla sobre mucha jurisprudencia, muchos casos en concreto y hace el análisis de cada uno de los casos, que es con lo que trabajamos, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Te voy a robar una frase que saqué de tu blog. Que dice que hay 3 cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. Sí. ¿Querés terminarla, la frase? El sol, la luna y la verdad. El sol, la luna y la verdad. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer un break cortito mientras esperamos, que estamos comunicándonos con la diputada Macha, así que cortamos unos 5 minutitos, ¿sí?